Les pido de favor que pongan ahí en la lectura, la última lectura, la segunda lectura que acabamos de hacer o de leer juntamente con nuestro hermano, de modo que sigamos lo que el relato nos dice. Cada vez que el Señor Jesucristo hablaba acerca del Evangelio a los hombres, siempre surgía un fenómeno. Y este era que entre muchos se daba la apatía. En otros surgía la indiferencia. Pero en otros más se daba ese interés por conocer lo que el Señor en cierto momento estaba diciendo o estaba hablando. Hermanos, quiero decirle que esto que les estoy comentando surge por ciertos factores que se dan primeramente en las personas. Y esto corresponde a lo que uno puede pensar de sí mismo. Hay quienes dicen: yo no soy tan malo. Otros: no, pues yo no le hago mal a nadie. Entonces, yo creo que soy una persona recta. Yo soy una persona decente. Porque hay quienes dicen: no, yo no me meto con nadie, yo no le digo ni hago mal a nadie. De tal manera que se llega a creer que ellos no tienen necesidad del Evangelio. Ellos llegan a pensar que no tienen necesidad de la salvación. Es por eso que otros, de una forma distinta, creen: no, yo soy tan malo que el Señor no me puede perdonar. Yo no tengo ninguna esperanza de salvación. Pero hay quienes que aceptan el hecho y dicen: yo tengo esperanzas porque soy un pecador y creo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha venido para perdonarme. Ellos reconocen esa situación de pecadores, reconocen lo mal que han vivido. Así que ellos están decididos a aceptar a través de la fe el perdón incondicional que se da a través del Señor Jesucristo. Ese perdón que es gratuito. Hermanos, si nosotros somos observadores, y precisamente les pedí que no cerraran esta parte de la Escritura, ¿verdad?, porque ahí es donde habremos de disertar en estos momentos. Pero en este caso, en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50, en esta historia se mencionan dos personajes, a los cuales les nombraré personajes iniciales, que eran muy distintos entre sí. Y esta diferencia no se marca en el género humano, entre hombre o mujer. Pero también había algo que los unía entre sí. Pues ellos se encontraban en esos momentos a la misma hora, en el mismo lugar y también el mismo día. Estaban en la misma hora, en el mismo día y en el mismo lugar. Ellos estaban compartiendo un mismo interés. Ellos estaban ahí compartiendo un mismo interés. Y lo que nos dice la Biblia con respecto a estos personajes, dice que uno era fariseo. Y comencé yo diciendo hablando de aquellas personas, ¿verdad?, que se creen en determinado momento muy buenas, muy decentes, muy moralistas, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles que estos personajes
de los cuales nos narra este pasaje no se encuentran ahí por casualidad, ya que este fariseo se consideraba por sí mismo primeramente como heredero de las tradiciones, y no nomás él, sino todos los fariseos, ya que ellos, ¿verdad?, siempre hacían su propia interpretación de la ley. La palabra fariseo viene de una palabra en arameo que significa pasha. Esta palabra pasha o pasha se asemeja a la palabra santo, porque la terminología o el significado que ella trae es ser apartado o separado. Así que esto que ellos tenían en la connotación de la palabra los hacía, ¿verdad?, sumamente religiosos, exageradamente moralistas. Pero hermanos, en el caso de la mujer, me adelanté un poquito, y eran extremadamente hipócritas, ya que se apegaban de una manera a la ley mosaica con una devoción que rayaba en el fanatismo. Hermanos, uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar también en las Escrituras es acerca sobre el comportamiento de los fariseos. Lo encontramos también escrito en la parábola del capítulo 18 de los versos 9-14. Esta parábola es muy conocida. Si ustedes van o abren en ese pasaje, han de recordar de que el Señor Jesucristo estaba hablando con dos hombres, y dice también que uno de ellos era fariseo y el otro era un publicano. Otra vez podemos ver dos contrastes diferentes, ¿sí? Ya que los publicanos representaban lo peor de la sociedad judía. Pero los fariseos, en este caso, transcribirse la idea, los publicanos eran odiados como todo cobrador de impuestos, pues tenían una fama de querer, ¿verdad?, de tener o querer obtener ganancias que les pudiese beneficiar. Pero hermanos, si nosotros a través del pasaje que les estoy comentando en estos momentos vemos lo que estaba diciendo en este caso el fariseo en su oración, esta oración que nosotros conocemos: te doy gracias, Señor, porque no soy como todos los hombres, porque yo sí te doy diezmos, porque yo sí oro, porque yo sí esto, que por si yo lo otro. Lo que realmente está diciendo, en otras palabras, este personaje: Señor, te doy gracias porque no te necesito. Te doy gracias porque no necesito de tu gracia. Te doy gracias porque no necesito de tu perdón. Ese es el concepto que tenían los fariseos de sí mismos. Pero nosotros, hermanos, ahora si nosotros volvemos otra vez al capítulo 7, versículo 37, donde se habla con lo que respecta a la mujer, el segundo personaje al cual comencé yo aludiendo en el principio. Primero quiero decirles que la Escritura, o parte de este pasaje, no menciona su nombre. Y algunos podrían pensar, aquellos que han estudiado también la Escritura van a decirme: no, hermano, esta mujer era María Magdalena. Pues ya que Mateo, Marcos y Juan, este relato que estamos
o que estamos viendo tiene cierta similitud. Es muy similar, pero hay detalles que indican que fue un incidente diferente. Mas, sin embargo, lo comento para que, si ustedes allí en la comunidad de sus hogares, lo pueden ir checando, para tampoco distraernos de lo que estamos viendo. Entonces, este pasaje no se nos dice si era una mujer adinerada o si era una mujer pobre. Lo que sí sabemos con toda certeza es que era una mujer inmoral. Y Lucas lo dice de esta manera, que era una mujer pecadora, de la mala vida. Pero también esta idea nos lleva a considerar que quien podía conocer o conocía a esta mujer podía dar testimonio de qué y a qué era lo que ella se dedicaba. Ella era muy conocida en la ciudad de Naín, esa ciudad de Galilea, pues era, como digo, era también reconocida por aquellos que en esa noche estaban ahí junto con ella, en la casa de Simón. Pues todos ellos sabían qué clase de mujer era la que estaba presente. Pero a pesar de esas diferencias que estoy mencionando, y pueden decirse que eran diferencias marcadas o tan marcadas, ellos ambos, Simón y esta mujer, compartían algo en común. Ellos estaban interesados en la persona de Jesús, ya que Simón le había rogado a Jesús que fuera a comer junto con él, que llegara a su casa, que le visitara, pues le quería conocer. Y podemos intuir que de alguna manera él ya había en ocasiones la prédica de Jesús. Así que podemos también decir y quizás hasta asegurar que él lo quería conocer de una manera intelectual. Pero también lo quería conocer de una manera personal, ya que Simón deseaba formarse su propia opinión de él, de cómo había aparecido Jesús repentinamente en el escenario de Israel. Pero, hermanos, no era el único que albergaba este mismo deseo. Y podemos también ver que la mujer tuvo primeramente que vencer algunos obstáculos esa noche para entrar delante de Jesús. Y si nosotros somos observadores, podemos denotar que esta mujer había escogido el momento más inadecuado, el momento más inconveniente para encontrarse con Jesús. Pues ella sabía que al llegar a la casa de Simón no iba a ser bienvenida, pues su presencia de ella iba a causar un escándalo. Pero quiero decirles que esto no fue impedimento para llegar hasta Jesús, ya que el interés que ella tenía acerca de nuestro Señor no era de una manera, no era originado por la curiosidad, por esa curiosidad intelectual o religiosa como en el caso de Simón. Pues lo que ella había llegado a buscar ahí era alivio para el dolor de su alma. Y al igual que Simón, podemos suponer que ella ya había, con antelación, ella ya había escuchado también al Señor Jesús predicar. Y eso para ella había sido razón suficiente, ¿verdad?, para que su conciencia fuera movida a una convicción en donde ella reconociera su pecado, en donde ella reconociera que era esclava de sus propias pasiones.
Pero también podemos suponer que ella ya había escuchado de la misericordia de Dios, del perdón de pecados, de la salvación eterna. Es por eso que ella, o para ella, Jesús no fue objeto de curiosidad. Por muy al contrario de lo que pensaba, en este caso Simón no tenía idea, Simón no tenía idea de lo que mucho él necesitaba de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque en Simón no hubo un ápice de emoción. No hubo un ápice de emoción en el corazón de Simón. Pues si Simón se hubiera dado cuenta del terrible destino que le aguardaba a su alma, y esto a causa por su pecado, y también si se hubiera dado cuenta que debajo de su techo se encontraba el único que podía reconciliarlo con Dios, seguramente él no hubiera tratado al Señor Jesucristo con tanta diplomacia, con tanta apatía. Pero hermanos, nosotros podemos ver cuán diferente fue la reacción de la mujer. Cuán diferente fue la reacción de la mujer. Pero recordemos qué fue lo que no movió a este hombre. El versículo que después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero leerlo para ustedes. Dice, y vuelto a la mujer en el 44, el 40. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Y ahí viene un reclamo, pero este reclamo viene más, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que yo quiero asegurarles es precisamente que a través de estas palabras el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le está haciendo notar a Simón, y esto otra vez reitero, lo vamos a ver un poquito más adelante en el reclamo, que él lo había tratado con tanta indiferencia. ¿Sí? Lo había tratado con tanta indiferencia. Pero entonces, decía yo hace un momento, entonces podemos ver la reacción de la mujer, de los versos 37, 38 y 45, y leo para ustedes. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando tras de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. El verso 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Podemos imaginarnos la escena? Esta mujer llega por la parte de atrás. Pero quiero decirles que las mesas de aquel entonces no son como las que nosotros acostumbramos sentarnos. Más bien estas se asemejaban, yo lo veía así como un taburete, algo como un reclinatorio, donde quien estaba a la mesa, porque la mesa estaba a ras del suelo, era costumbre quitarse en este caso el calzado, y ponerlo a un costado. Por eso a esta mujer se le facilitó llegar detrás del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si de repente sus emociones la traicionan, se convierte en un mar de lágrimas,
Y como nos dice el pasaje, ella empieza a llorar, empapa los pies del Señor con sus lágrimas. Y como no tiene toalla, los empieza a secar con sus cabellos. Pero también besa sus pies. Y derrama, como dice Lucas, sobre ellos perfume. Y hermanos, para los que estaban ahí presentes, este era algo que les pareció a ellos algo de una persona que estaba trastornada de sus facultades mentales. Pues no comprendían en esos momentos qué es lo que le estaba pasando a esta mujer. No comprendían que nada más de buenas a primeras ella se acercara y empezara a llorar y llorar. No es tema de una canción, esto que estoy haciendo. Y sus lágrimas eran abundantes. Pues dice, ¿verdad? Dice Lucas que mojó sus pies. No solamente fueron gotitas. Pero hermanos, ella reconocía en esos momentos que ahí se encontraba aquel que podía perdonarle sus pecados y que también lo podía hacer en una forma incondicional. Y no solamente, ¿cómo les diré, hermanos? Unos cuantos pecados, sino todos sus pecados. Así que la vemos postrada a sus pies de Jesucristo para ungirlos con perfume, que seguramente ella había utilizado en algún momento, o que formaba parte del instrumento de su iniquidad. Pues dado a su oficio, este perfume también podría haber sido atracción para los hombres. Mas ahora lo está utilizando para dar adoración a Dios, para darle honra y honor. Pues lo está utilizando en aquel que podría librarla de la esclavitud. Pero, hermanos, ahorita vamos a entrar entonces a la otra parte del reclamo. Cuando Simón ve esta escena, él reacciona como todo buen samaritano. Versículo 39. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón no tuvo mucho que pensar para llegar a este veredicto, a esta conclusión. En el pensamiento de Simón, él decía: obvio, no puede ser un profeta, porque si así fuera, él sabría que esta mujer, o sabría quién es esta mujer. De haber sido Jesús un enviado de Dios, él hubiera reaccionado como nosotros, pensó Simón. Pero nosotros sabemos que Jesús es más que un profeta, y él sabía perfectamente quién era esa mujer, y también sabía lo que esa mujer había hecho. Así como también conocía lo que Simón estaba pensando. Hermanos, aunque Simón y Jesús estaban viendo el mismo cuadro, pero ambos lo estaban viendo con diferente percepción. Así que Jesús se le refiere una parábola, versos 40 al 43. Leo para ustedes.
Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Aquí en la parábola vemos a 2 deudores, donde dice que uno le debía 500 denarios y el otro 50. Un obrero en Israel en aquel tiempo, por día ganaba un denario. Por día ganaba un denario. Así que si nosotros lo traducimos en días, el hombre que le debía 500 denarios, o el hombre que debía 500 denarios, tenía una deuda de 1 año y medio de trabajo. 1 año y medio de trabajo. Bueno, más o menos. Pero entonces el que debía 50, aunque era una parte no mayor a la de los 500, dice lo que acabamos de leer, o lo que les acabo de leer, que ambos no podían pagarla. Ambos no podían pagarla. Así que el acreedor decide de manera generosa cancelar la deuda de ambos. Y es por eso que le pregunta: bueno, ¿y cuál de ellos amará más? ¿Sí? Y ya conocemos la respuesta de Simón. Dice que me parece que al hombre a quien más se le perdonó. Y Jesús le dice: tienes razón, has juzgado bien. Pero el Señor también da respuesta a esto, da una respuesta que, vamos, en este caso él como hombre tenía que entender que aún el juicio que estaba emitiendo en esos momentos estaba de forma equivocada. De los versos 44 y 46 dice así: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, lo que podemos denotar en esos momentos es que Jesús le está diciendo: ¿ves esta mujer? Simón responde que sí. Le dice Jesús, en otras palabras dice Jesús: esta mujer necesita perdón. Y tú también. Porque si nosotros comparamos a los dos deudores, ellos eran deudores, tanto Simón como la mujer. Y a lo mejor podemos decir que la mujer debía 500 denarios y Simón debía 50. Pero en este caso, la mujer necesitaba un perdón muy abundante. Entonces, no fue que simple y llanamente al momento de entrar y estar a las espaldas del Señor Jesucristo y ponerse a llorar de esa manera, era porque estaba desequilibrada, como quizás ellos hubieran pensado en esos momentos, por la reacción que tuvo. Entonces, ella requería de un perdón abundante. Y ella reaccionó de esa manera. Pero también quiero aclarar una de las cosas, hermanos, que el Señor Jesús no está enseñando
que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de su vida, y en eso podemos pensar en los peores pecados que se pueden cometer. Sino más bien, ¿verdad? Pues lo que está diciendo el Señor, que a quien se le han perdonado pecados muy ligeros, como aquellos que nosotros podríamos llamar mentiritas blancas, de aquellos que pues no hay en ellos quizás un engaño hacia la pareja. Bueno, podemos pensar en pecados ligeros, por así decir. Claro que no, que en la calidad del pecado no hay ni chico ni de todo. El pecado es una sola línea, ¿sí? Porque esa es la concepción que tenía Simón, que él había llevado una vida ordenada, ¿sí? Pero entonces quiero dejar en claro, hermanos, que los que han pecado más, entonces tendrían que ser más agradecidos, porque a ellos se les ha dado o se les ha concedido un perdón mucho mayor. Pues si esta fuera realmente la interpretación que el Señor está dando en esta parábola, Cristo estaría enseñando que la mejor manera de amar a Dios es pecando mucho. Y no es así. No es así. Pero hermanos, nosotros tenemos que fijarnos en la realidad o la verdad que está enseñando Cristo para corregir la forma de pensar de Simón, que estaba totalmente incorrecta. Su forma de pensar estaba equivocada e injustificada. Hermanos, los dos deudores de la parábola a la cual hace alusión no tenían para pagar la deuda. Así que los dos estaban a merced del acreedor, que en este caso representa a Dios. Hermanos, si podemos decir que el problema de Simón es el problema de todo el mundo. Por eso yo decía en un principio que cada vez que se predica el Evangelio surgen algunas reacciones. Unos no lo aceptan por apatía. Unos no lo aceptan por lo que creen de sí mismos. Unos no lo aceptan porque no creen que necesiten la salvación de Dios. Pero este es realmente el problema. Por eso el título del mensaje: compartiendo el mismo interés. El problema del mundo, que no están conscientes de la deuda que tienen. Pero el problema no radica en la cantidad. El problema radica en estar conscientes de la necesidad. Es ahí donde se encuentra el meollo del asunto. Hermanos, los deudores fueron perdonados. Así que, ¿qué importancia tenía si a uno le perdonaron 500 y al otro 50? Antes del perdón estaban en la misma condición. Después del perdón, ambos gozaban de la misma libertad. Y hermanos, esta es la situación del hombre pecador. No importa si lleva una vida decente o si es inmoral. Pues solamente hay dos categorías: o estamos completamente perdidos
o estamos completamente perdonados. No hay una tercera categoría. Así que lo que nos enseña acerca de la vida de Simón es que su estado espiritual delante de Dios era peor que el de aquella mujer. Pero vemos entonces, ya estamos sobre el final. Y decía yo, para terminar la idea, Simón, esta mujer está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda y tú tampoco. Pero hay una gran diferencia, le dice Simón. Ella lo sabe y tú no. Tú crees que no necesitas mi salvación. Pero hermanos, decía yo hace un momento que si pensamos en todos los pecados, esos pecados horribles que esta mujer había cometido a lo largo de su vida, al final de cuentas Jesús le dijo: tus pecados han sido perdonados. Primeramente había estado hablando con Simón, pero ya después se voltea, y es por eso cuando le dice a Simón, ¿sí? Ya en los últimos versículos, cuando le hace el reclamo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque no mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados son perdonados. Mucho tiempo había estado Jesús hablando con Simón, y ahora por primera vez se vuelve hacia esta mujer. Y en esos momentos estas palabras que ella escuchó debieron de haber resonado como música celestial en sus oídos. Tus pecados han sido perdonados. Y hermanos, sus pecados fueron perdonados no porque ungió los pies de Cristo, no porque los regó con sus lágrimas, no porque los secó con sus cabellos. Ella fue perdonada porque se lo confirmó el mismo Jesús: tu fe te ha salvado. Así que, hermanos, lo único que recibió Simón de Cristo fue una grande reprimenda. Y si murió Simón sin haberse arrepentido, porque la Biblia no nos da un pormenor más, los sucesos de esa noche debieron haber agravado su vida por toda la eternidad. Pues ya que el Salvador de los pecadores estuvo en su casa. Y hermanos, aunque Simón y la mujer compartieron el mismo interés, solamente uno de ellos salió beneficiado. Que esta parte de la Escritura nos haga reflexionar a nosotros. ¿Con quién compartimos nuestro interés? ¿Con el de la mujer? ¿Con el de Simón? Yo creo que con el de la mujer. Vamos a ver.